Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, donde el salseo corre Moon SRU, pido que can llaman en una alfombra roja persiguiendo una licarnas valks. QU copyright emociu superíndice 3N tenerlos de vuelta por AQU. Hoy prepulrense porque vamos a hablar de una pareja que a pesar de que muchos sueu más menos han con su reconciliaciu superíndice 3N, sigue dando que hablar. Mis amores, estoy hablando de Ande Eru Párrafo y Kerem Bürsin. Uf, el drama. La tensiu superíndice 3N. El potencial romance. Es como una novela turca que se escribe sola, pero en la vida real. Hoy vamos a sumergirnos en esos rumores, esos susurros, esas miradas que lo dicen todo y esos silencios que gritan mu, ese fuerte que un concierto de rock de Tarkan. Analizaremos a fondo ese momento que se huene las últimas noticias, deju superíndice 3 a Kerem Bürsin completamente boquiabierto, la supuesta confesiu superíndice 3N de Ande. QU copyright le dijo. CU superíndice 3 mo reacción U superíndice 3 U con diéresis copyright L. Hay esperanza para esta pareja que nos robu superíndice 3 el corazu superíndice 3N en senu con diéresis al cam. Todo eso y mucho mu, ese lo descubriremos juntos. Vamos a destapar la olla a presiu superíndice 3N del amor turco. Pero antes de empezar con este festún de chismes, les quiero pedir un favorcito que me hará inmensamente feliz. Si son nuevos por AQU, o si todavía no se han suscrito, corran a darle clic al botoncito rojo. No se arrepentir URN. AQU encontrar URN las últimas noticias de sus celebridades favoritas, los mejores anulisis de las series turcas que nos tienen enganchados, desde Ask Memnu hasta Yalan, no nos perdemos ni un caputuro, y por supuesto, mucho salseo. Asu que ya lo saben, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Hagan clic, que el chisme no se les escape. Ahora supongo monos CU superíndice 3 modos, saquen sus palomitas, si son sofisticados, unos asterisco borek asterisco con asterisco airan asterisco también copyright N valen y prepulrense para un viaje lleno de emociones, rumores y sobre todo, mucha especulación superíndice 3N sobre Ande y Kerem. Empecemos. Que empiece el show, que el asterisco cae asterisco es tu caliente y los chismes mood ese. La verdad es que la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem sigue siendo un misterio para muchos. Después copyright SDS romance de ensueu más menos o que vivimos durante las grabaciones de Senu con diéresis al cap, y esas fotos paradisuacas que nos regalaron en sus vacaciones, esas fotos en las Maldivas, todavía me duelen. La ruptura nos dejó superíndice 3 a todos con el corazu superíndice 3N roto. Fue como si el asterisco Nazar Bon Q asterisco se hubiera roto, dejando escapar la mala suerte. QU copyright paso superíndice 3? Nadie lo sabe con certeza. Hubo rumores de todo tipo, diferencias irreconciliables, que si U con diéresis copyright L era muy de Estambul y ella muy S de Esmirna, presiones de sus carreras, que si los contratos publicitarios les exiguan mantener una imagen soltera. Hasta incluso se habla superíndice 3 de terceras personas, o, la infidelidad, el condimento picante del espectáculo. Pero la verdad, mis amores, es que solo ellos dos saben lo que realmente ocurrió superíndice 3. La verdad es tú guardada bajo 7 llaves, como el secreto de la receta del asterisco doner kebab asterisco perfecto. Pero aquí viene lo interesante. En las últimas semanas, los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N han cobrado fuerza. Y todo gracias a unas supuestas declaraciones de Ande que según fuentes cercanas, esas fuentes anu superíndice 3 ni más que siempre lo saben todo, dejaron a Kerem completamente impactado. Imagúnense. Fue como si le hubieran dado un trago de asterisco rack asterisco sin avisar. Según estas fuentes, Ande durante una conversación superíndice 3N privada con Kerem, una conversación superíndice 3N a la luz de las velas, con música suave de Sezenaxu de fondo, Kizud S. Le habrá confesado que aún siente algo por U con diéresis copyright L, lo que oyen. Que a pesar del tiempo que ha pasado, de las distancias físicas y emocionales que a veces son peores, y de las posibles nuevas relaciones hay, los romances fugaces, como fuegos artificiales que se apagan pido. Ande todavía guarda un lugar especial para Kerem en su corazón, en un rinconcito con vistas al Bósforo, reservado solo para U con diéresis copyright L. Ahora, imaginen la escena.
Kerem, escuchando atentamente a Ande con la respiración superíndice 3N contenida, seguro, con los ojos muy abiertos como platos turcos de cobre, y probablemente el corazón superíndice 3N latiendo a 1000 por hora, como los tambores de una boda gitana. Copyright, ¿le pasó superíndice 3 por la cabeza en ese momento? Se sintió superíndice 3 feliz, como un niño más menos o en una tienda de dulces, sorprendido como si le hubieran regalado un billete de lotero apremiado, confundido como un turista intentando entender las calles laberínticas de Estambul. ¡Ay, el misterio! El enigma de la mirada de Kerem, Moon es indescifrable que un jeroglífico egipcio. Lo que se sabe según estas mismas fuentes que, insisto, deben tener micros escondidos en los ceniceros, es que Kerem quedó superíndice 3 sin palabras. Literalmente no pudo articular ni una sola frase. Imagúnense el shock. Se quedó superíndice 3 mudo como una piedra, como si le hubieran robado la lengua a los genios de las 1001 noches. Después copyright ese de tanto tiempo separados, escuchar a Ande decir que aún siente algo por ti. Vi ser algo abrumador. Como si te cayeran encima todos los asterisco locum asterisco del gran bazar. Y aquí es donde entramos nosotros, los chismosos profesionales, a analizar la situación superíndice 3N. ¿Copyright significa esto? ¿Hay esperanza para una reconciliación superíndice 3N? ¿O simplemente es un sentimiento nostálgico del pasado? Vamos a diseccionar este romance como si fuera un asterisco Iskender que va asterisco, capa por capa, para llegar al meollo del asunto. A ver, seamos realistas. Las reconciliaciones en el mundo del espectáculo son muy comunes de lo que pensamos. Y muy cuando hay una historia de amor tan intensa y pública como la de Ande y Kerem. Además no podemos olvidar la química innegable que existe entre ellos. Esa química que traspasaba la pantalla y nos sacó a suspirar a todos. Esa electricidad que se sentía como si estuvieras viendo fuegos artificiales en pleno Ramadú, DN. Esa química que convirtió superíndice 3, senu con diéresis al cap, en un fenu superíndice 3 meno global. Por otro lado, también copyright, hay que ser cautelosos. Ambos son superíndice 3 venes, exitosos y con agendas muy apretadas. Kerem anda conquistando Hollywood, mientras Ande sigue reinando en las series turcas y los contratos publicitarios. Quizás la confesión superíndice 3N de Ande simplemente fue un desahogo, una forma de cerrar un capítulo importante en sus vidas. Quizás Kerem, a pesar de sentirse halagado, no es tu copyright dispuesto a revivir ese romance. Quizás se tiene miedo de que la historia se repita y termine con otro corazón superíndice 3N roto. Pero yo soy optimista. Creo que donde hubo fuego cenizas quedan. Y creo que la confesión superíndice 3N de Ande ha encendido una chispa en el corazón superíndice 3N de Kerem. Una chispa que si se alimenta correctamente podrá convertirse en un incendio pasional. Una llama que podrá iluminar de nuevo sus vidas y llenar de pasión superíndice 3N las pantallas. Ahora bien, también copyright, hay que tener en cuenta la reacción superíndice 3N del público. Nosotros, sus fans. Porque seamos honestos, muchos de nosotros seguimos o más menos ando con verlos juntos de nuevo. Somos como los hinchas de un equipo de fútbol, que nunca pierden la esperanza de ver a sus estrellas brillar de nuevo. Y si ellos decidieran darse una segunda oportunidad, contarán con nuestro apoyo incondicional. Les organizaríamos una boda turca por todo lo alto con asterisco dabul asterisco y asterisco zurna asterisco incluidos. Pero volviendo a la confesión superíndice 3N de Ande, es importante destacar que hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la noticia. Todo se basa en rumores y fuentes cercanas. Así que, como siempre, hay que tomar la información superíndice 3N con pinzas. Hay que desconfiar de los chismes como de un vendedor ambulante de alfombras persas. Sin embargo, el silencio de ambos también copyright N dice mucho. Si la noticia fuera completamente falsa, seguramente ya habrían salido a negarlo. El hecho de que guarden silencio alimenta a UNMU la especulación superíndice 3N y nos hace pensar que algo de verdad hay en todo esto. El silencio otorga, dicen por AU. Y en el mundo del espectáculo el silencio vale oro o mun ese bien, billetes de liras turcas. Además en los últimos meses, se les ha visto juntos en varias ocasiones. No en plan romántico obviamente, pero en eventos públicos y reuniones con amigos en común,
es como si el destino se empeñara en cruzarlos una y otra vez. Y aunque intenten disimular, las CU maras siempre captan esas miradas furtivas, esas sonrisas CU superíndice 3 cómplices y esos gestos que delatan que entre ellos hay algo ese que una simple amistad. Esas miradas que hablan ese que 1000 palabras, como si estuvieran conectados por un hilo invisible. Incluso algunos fans aseguran haberlos visto cenando juntos en un restaurante de Estambul. Imagínense la emoción superíndice 3N. Un restaurante con vistas al Bósforo con música suave de Ibrahim Tatlises de fondo y una botella de vino turco sobre la mesa. Aunque no hay fotos que lo confirmen, el rumor se ha extendido como la superíndice 3 Lbora y ha generado un sinfín de comentarios en las redes sociales. Las redes sociales han estallado en un torbellino de hashtags como almohadilla ande Kerem reunión almohadilla Kerem and the Love almohadillas en Alcam Forever. En fin, mis amores, la historia de Ande y Kerem sigue siendo un culebru superíndice 3N en la vida real. Un culebru superíndice 3N lleno de amor, desamor, rumores y, sobre todo, mucha incertidumbre. Pero eso es lo que lo hace tan interesante, ¿verdad? Es como una telenovela turca que nunca termina, con giros inesperados, secretos ocultos y un final que aún es tú por escribir. Y ahora, después copyright de este análisis exhaustivo de la situación superíndice 3N, quiero recapitular brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Primero, hemos hablado de la supuesta confesión superíndice 3N de Ande a Kerem, en la que le ha revelado que aún siente algo por con diéresis copyright L. Segundo, hemos analizado la reacción superíndice 3N de Kerem, que según las fuentes, quedó superíndice 3 completamente impactado. Tercero, hemos especulado sobre las posibles consecuencias de esta confesión superíndice 3N, reconciliación superíndice 3N o simple nostalgia. Cuarto, hemos recordado la química innegable que existe entre Ande y Kerem y el apoyo incondicional de sus fans. Y quinto, hemos explorado los rumores de encuentros secretos y miradas CU superíndice 3 cómplices que alimentan la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. En resumen, mis amores, la puerta a una posible reconciliación superíndice 3N entre Ande y Kerem sigue abierta. Y aunque el futuro es incierto, creo que hay motivos para ser optimistas. Quizás el destino les tiene preparado un final feliz digno de un cuento de hadas otomano. Pero antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo analizando este salseo. Gracias por ser parte de esta comunidad de chismosos profesionales. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Ande y Kerem deberán darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? Do copyright genme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre este tema. No se corten, que estamos para debatir y especular. Y por último pero no menos importante, les quiero pedir un último favorcito. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, do copyright genme un like. Eso me ayudará muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y si aún no se han suscrito, corran a hacerlo. No se arrepentir de compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también copyright sean fans de Ande y Kerem. Que se enteren de todo el salseo. Compartan, que el chisme vuele como una alfombra mágica. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un monto superíndice 3N y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto, chismosos. Que la fuerza del chisme los acompañe. *gule gule*.